Es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y cuenta también con diferentes estudios de educación continua, diplomados muy vinculados a todo el tema que tiene que ver con el trabajo comunitario, el trabajo en temas de prevención de adicciones. Es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Da prácticas de trabajo social. Me acabo de enterar que tu grupo de prácticas, ¿no?, ha tenido un reconocimiento muy importante con un programa de la Universidad de la UNAM sobre el Innova, que es un programa de emprendimientos sociales, y que el grupo de prácticas de la maestra, que ha trabajado históricamente con población en la Merced, ¿no?, con mujeres sobre todo, ahora ganó este premio, nos da muchísimo gusto. ¿Cómo se llama? Meche. Lady Meche. No, es del grupo de ella. Bueno, ella trabaja, es también coautora de este libro, que tiene que ver también con el tema que nos va a dar el día de hoy de sistematización, y es coordinadora de proyectos en una institución de asistencia privada que se llama Hogar Integral de Juventud. Y también desde el primer diplomado, Elena está aquí con nosotros, y pues te damos mucho, todas las gracias por venir aquí a aportar el tema sistematización de experiencias. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el tiempo que están dedicando aquí. Gracias, para que podamos dialogar un ratito. Pues el tema en el que vamos a platicar es el de sistematización. Yo quisiera comenzar, pues, aprovechando esta oportunidad que tenemos para reflexionar sobre la sistematización, por comentarles que en lo personal para mí este tema es muy interesante, porque si bien todo el proceso de intervención de trabajo social, desde la elaboración del diagnóstico, el diseño de la estrategia, la recuperación de la experiencia, son procesos que tienen sus particularidades bien interesantes, para mí la sistematización tiene cuenta con un condimento adicional que yo considero que no tienen otros momentos, y que por eso la sistematización para mí es muy disfrutable. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la sistematización es la oportunidad de hacer con mucha mayor meticulosidad, es nuestra oportunidad de hacer ciencia, mucha ciencia en lo social. Y sobre todo, ocupar o aprovechar esta oportunidad que nosotros como trabajadores sociales tenemos de ir a recoger la evidencia, toda la evidencia, el dato de campo que está en la realidad concreta, para transformarla en un conocimiento nuevo y aportar, ¿no?, seguir como en este remolino de conocimiento. Nosotros tenemos esa oportunidad que otras ciencias no tienen, u otras disciplinas. Nosotros sí, entonces por eso es muy interesante. Bueno, y también quisiera comenzar pues por comentar que la sistematización pues principalmente es un proceso metodológico, un proceso de reflexión metodológica que implica, sí, la recuperación de la experiencia derivada de una intervención, pero siempre con el objetivo de construir o de aportar un nuevo conocimiento. Y bueno, en este sentido también a mí me gustaría también comenzar por preguntarles a ustedes, ¿no? Normalmente hay ciertos procesos que ya damos por entendidos, ¿no? Como por ejemplo, no podemos intervenir o diseñar un proyecto o llegar a una comunidad a hacer algo sin antes tener un diagnóstico, ¿verdad? O sea, decimos, no, pues es que eso es muy invasivo o muy violento, decir, es que yo solo de ver aquí se me ocurrió que se puede hacer esto, sin preguntar a nadie, sin saber si efectivamente es lo correcto. Ahora, en la sistematización, ¿de dónde surge pues esta idea de que nosotros tengamos que sistematizar? ¿Alguien se imagina por qué es uno de los momentos, digamos, metodológicos de todo el proceso de intervención? Así lo que se les venga a la mente. ¿No? Bueno, pues la sistematización, al ser parte de este proceso metodológico, viene
la necesidad de sistematizar es precisamente una reflexión muy interesante. Miren, cuando nosotros pensamos en que de un proyecto o de una acción o de una estrategia, ya sea en grupo, en comunidad o en un escenario institucional, nosotros podemos recuperar esa experiencia para aprender lecciones nuevas y seguir hacia adelante, es porque estamos partiendo del supuesto de que en donde estamos interviniendo tiene ciertas características de estabilidad y movimiento que nos permiten obtener un conocimiento que después puede ser aplicado a otro contexto similar, ¿verdad? Por eso es útil sistematizar, porque ¿qué caso tendría que yo recuperara la experiencia de un concepto, de un contexto completamente exclusivo en donde esa intervención solo aplicara ahí? No tendría sentido, pues digo, solamente quedaría para los anales de nuestras memorias y nuestras anécdotas, ¿no? Nuestros recuerdos, pero decimos no, mira, de este proyecto, de esta experiencia en comunidad, nosotros podemos aprender esto y esto y esto y esto, y después otros colegas que trabajen en un contexto similar o bajo condiciones similares pueden recuperar algunas de nuestras lecciones aprendidas, ¿verdad? Bueno, esto es porque también partimos de este supuesto de que en donde estamos interviniendo tiene ciertas características que se pueden compartir. En este caso, miren, por ejemplo, nosotros consideramos que un escenario de intervención puede ser, por ejemplo, un sistema, ¿no? Y que una comunidad, pues es un conjunto de sistemas imbricados entre sí, y que a pesar de que tenga particularidades muy específicas, por ejemplo, que sea Tepito, La Merced, La Humilla, etcétera, u otras colonias, a lo mejor decimos, bueno, es que La Merced no se parece en nada, por ejemplo, a la Gabriela Hernández en la GAM, por ejemplo. Y yo, ¿por qué voy a recuperar ciertas lecciones aprendidas de los compañeros que trabajan en La Merced si la Gabriela Hernández ni siquiera tiene tanto comercio, por ejemplo, en la vía pública como La Merced, por ejemplo, ¿no? O no hay visiblemente mujeres que estén inmersas en el comercio sexual. Entonces, ¿por qué voy a recuperar estas experiencias? Bueno, podríamos recuperarlas porque pensamos que todos los sistemas, que si una comunidad es un sistema integrado por muchos microsistemas, a pesar de que hay diferencias, comparten ciertas cosas o ciertos elementos que en algún momento son parecidos. No las características de afuera, sino ciertas estructuras sistémicas, ciertas formas de organización. Y en ese sentido, combinado con la estrategia de intervención, es posible aplicar estas lecciones aprendidas. En este sentido es muy importante también que tengamos siempre presente cuál es nuestro marco de referencia cuando queremos recuperar una experiencia. Entonces esa es una de las razones por las que decimos, bueno, necesitamos concluir nuestro proceso de intervención con una recuperación y una reflexión de la experiencia que hicimos. Pero también hay una reflexión que rebasa este nivel operativo o metodológico y tiene que ver con un poco más de nivel teórico. Miren, por ejemplo, nosotros, la ciencia, digamos, que ahora hacemos, las sociales y las exactas, que se producen, digamos, en la actualidad, pues ustedes saben que tienen una historia, ¿no? Ningún conocimiento es nuevo ni espontáneo. Es decir, si a mí se me ocurre una idea hoy, por ejemplo, lo de Lady Meche, ¿no? Si se nos ocurrió una idea, a mí y a mis compañeras, o al revés, no es porque hayamos tenido como ese chispazo privilegiado, sino es porque ya hay una tradición, probablemente, a lo mejor no reconocida incluso por nosotras mismas, pero por eso hay temas de interés en las ciencias sociales. Por ejemplo, en los 70 seguramente había ciertas líneas o tendencias de intervención en el trabajo social de esa época. En los 90 eran otros los intereses del trabajo social. Actualmente, por ejemplo, se habla mucho sobre violencia, sobre narcotráfico, sobre crimen organizado, y no es que sean modas, ni que tengan que ver necesariamente con los medios de comunicación, sino que tiene que ver con un conocimiento que se va construyendo de manera heredada y que nosotros somos capaces de observar, porque como dice la frase esa que hasta en el buscador de Google a veces aparece, dice, somos
enanos a hombros de gigantes. De hecho dice a hombros de gigantes. No sé si alguna vez han puesto atención cuando aparece esa frase en el buscador, sobre todo en el Google académico donde dice a hombros de gigantes. Bueno, se refiere a eso, a que nosotros somos capaces de observar el conocimiento y que se nos ocurren ideas y que dicen, ay, voy a hacer mi tesis de este tema porque este es el que me interesa, o esta línea de trabajo es la que me interesa. Esos intereses, si bien tienen una particularidad individual, también corresponden a toda una construcción social que está detrás de mí y que solo soy capaz de ver porque hay otros gigantes que me permitieron asomarme tantito y ver eso, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos nuestra sistematización valiosa gracias a que hubo otros gigantes sobre los que nosotros estamos parados, en sus hombros, y en este sentido, ¿cuáles son esos gigantes? Ni siquiera tiene que ver tanto con las ciencias sociales, sino con la construcción de la ciencia en general. Por ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y así, e incluso desde antes, se va construyendo ciertos cambios epistemológicos en la forma en la que se va construyendo la ciencia. Y en este sentido, anteriormente, antes de este cambio, la ciencia se construía a partir de la relación entre dos variables, porque esta es una de las características de la causalidad de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, variable independiente, variable dependiente. ¿Ustedes han escuchado eso? Bueno, la ciencia tiene un criterio, el criterio de causalidad, y en este sentido esto es lo que permite de alguna manera que dos fenómenos puedan tener relación y los logremos entender. Variable independiente y dependiente es lo que nosotros le llamamos de alguna manera relación causa-efecto, por decirlo de alguna manera, porque pensamos que si a esta le ocurre algo, alguna fuerza así, algo le ocurre a esta se modifica, se transforma, se altera esta. Si esta sufre una alteración, esta se transforma. ¿Por qué? Porque esta depende de esta. Y antes, por ejemplo, lo que se pensaba o incluso lo que favoreció el avance de la ciencia también fue decir, bueno, es que es posible, sí es posible medir y calcular exactamente cuál es la fuerza o la perturbación, la modificación que esta va a sufrir si yo golpeo a esta. Por ejemplo, si yo tengo una pelota, un balón de fútbol y le doy una patada, probablemente alguien que sepa de física o de matemáticas podría más o menos calcular a dónde vaya a parar, o con el billar, ¿no? Podría calcularle. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo el balón o la bola de billar, esta es la fuerza que yo le estoy aplicando y es posible calcular hacia dónde va a dar la bola si yo calculo esto. Y entonces lo que pasa entre estas está relacionado con la fuerza de acá. ¿Sí me explico? Bueno, hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué pasa cuando los científicos de etapas posteriores se empiezan a enfrentar a fenómenos de la naturaleza, de las matemáticas, de la astronomía, que no necesariamente responden a esta situación? ¿Qué pasa en esos momentos? Cuando un astrónomo se enfrenta a un problema que no puede medir necesariamente con eso, se empiezan a hacer otros planteamientos científicos muy diferentes. Se empiezan a decir, a ver, ¿qué pasa? No es una situación de la naturaleza, porque los cuerpos celestes siempre están ahí, por ejemplo. Lo que pasa es que yo las herramientas metodológicas que puedo tener en este momento no necesariamente son suficientes para que yo pueda entender este fenómeno. ¿Me explico? Y entonces se empiezan a hacer otras interrogantes que derivan de esto. Y hay lo que nosotros en el trabajo social usamos mucho, que le llamamos un cambio de paradigma. Aquí sí surge un quiebre de la ciencia, un cambio, una modificación en la manera en la que se interpretan esta relación. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a entender que hay modificaciones aquí que no necesariamente podemos calcular con esto. O sea, no necesariamente corresponden. Es decir, yo puedo darle una patadota con mucha fuerza y nada más botarla ahí. Y todo el mundo esperaba, ay, qué patadota le dio, se va a ir hasta por allá, ¿no? ¿Y cuál? Nada más le pegué chueco y nada más la moví ahí.
O sea, no pasó lo que yo esperaba, ¿no? O puedo hacer una gran, pues no sé, convocatoria social en alguna comunidad y solo me llegan 2 personas. O puedo dirigir un taller a ciertas poblaciones, a mujeres, por ejemplo, y solo me llegan sus niños. Es decir, no necesariamente todo lo que, toda fuerza, digamos, que yo aplique aquí, va a modificar con la misma intención esta. Puede ser una gran intervención y hacer aquí un mínimo así de ruido acá. Puede ser una pequeñita práctica, un ejercicio muy chiquito y de verdad modificar muchísimo el pensamiento, la acción de las personas. En este sentido, este quiebre, pues bueno, se dio primero en las ciencias exactas, en la física y en las matemáticas, en la astronomía, y muchos años después, décadas después, se empieza a asumir a través de varios teóricos, ¿no?, de la sociología, de la filosofía de la ciencia, se empieza a asumir en las ciencias sociales. Y entonces es gracias a esta modificación que decimos, o sea, no todo lo que yo aplico con cierta intención es directamente proporcional, porque si no, entonces diríamos, bueno, si yo quiero perturbar a esta comunidad muchísimo, pues voy a hacer como un gran espectáculo, por ejemplo, si pensáramos así linealmente o reducidamente. Si yo quiero hacer un ruidal en la comunidad, pues voy a hacer una fiesta, por ejemplo, pero no necesariamente puede funcionar como sucede en la realidad, ¿no? O sea, entonces, pues esto se debe a esto, a que no todos, esto no se modifica necesariamente según esto, ¿sí? Y bueno, gracias a este quiebre en las ciencias y esta modificación es que nosotros empezamos a construir formas para tratar de aproximarnos a la realidad. Y entonces aquí voy a hacer otro corchete muy interesante que tiene que ver con esto, con esta forma en la que nosotros nos acercamos a la realidad. Nosotros, como trabajadores sociales, normalmente nos acercamos a la realidad pensando que lo que vemos efectivamente es la realidad, ¿verdad? O sea, cada quien se acerca pues a su institución y ve a los pacientes, o si trabaja en comunidad, pues ve a la gente que vive ahí. Imagínense sus escenarios laborales. Ustedes se acercan a la gente con la que trabajan y ustedes dicen, pues es que esta es la realidad, ¿verdad? Bueno, pues hay quien dice, filósofos de la ciencia, quienes dicen, pues no necesariamente. Lo que nosotros como profesionales de lo social vemos no es la realidad, sino es la realidad vista a través del método que utilizamos para verla. Por ejemplo, nosotras en la Merced, con este ejemplo que algunos conocen de Lady Meche, nosotras nos acercamos al fenómeno del comercio sexual con cierta lente metodológica. No es lo mismo acercarse, por ejemplo, desde la postura del rescate, de la trata de personas, por ejemplo, a acercarse a esas mujeres por ejemplo, nosotros lo hicimos desde una línea que se llama reducción del daño, y nosotros vemos el fenómeno de otra forma, por ejemplo. Entonces, aunque las mujeres ahí estén, ¿me explico? Pero nosotras vemos la realidad según la lente metodológica que utilicemos, y cada quien lo va a ver según el objetivo institucional o académico que se proponga. Entonces no es la realidad, y solamente por esa situación es por la que podemos sistematizar, porque tenemos esta capacidad de ver esta mesa a través de cierta lente especial que nos permite después obtener ciertas cosas que necesitamos para estos fines. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o algo así? Bueno, entonces, ya que hicimos esta reflexión, vamos como a dar paso a este aterrizaje más práctico. Entonces, bueno, para el trabajo social, efectivamente, ya mencioné que la sistematización es un proceso así de análisis metodológico, en primer término. El segundo implica, hacer un proceso implica una serie de pasos pues ordenados, o sea, no necesariamente secuenciales, ¿me explico? Pero sí pasos ordenados, ¿no? Cada paso pues implica un objetivo
Y por ejemplo, antes de sistematizar, deben existir en primero una necesidad. Es decir, a la institución a la que trabajamos sí debe, por ejemplo, tener esa necesidad de sistematizar, o la universidad en la que trabajamos o la institución en la que trabajamos, pues debe tener esa demanda de sistematizar. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo importante de quien lo hace. Y es que en este sentido, miren, a nosotros le llamamos que debe existir una demanda, pues de conocer el conocimiento, bueno, de saber lo que está pasando acá. Y hay dos líneas importantes por las que es necesario esto. La primera, porque la sistematización implica una reflexión ética, y la segunda, pues porque implica una inversión de recursos humanos, materiales, etc. Entonces, en este sentido, la primera es más práctica. O sea, debe haber una necesidad de reconocer lo que estamos haciendo para que haya las condiciones necesarias. Es decir, yo no puedo yo no puedo decir voy a sistematizar cuando, por ejemplo, no están de acuerdo en donde yo trabajo, ¿no? Y decir, bueno, es que de ahora en adelante voy a necesitar que todo el equipo que trabaja directamente con los pacientes, con las familias, con los grupos, con los niños, con las mujeres, con la comunidad, tengamos reuniones una vez a la semana durante 2 horas para que podamos discutir un material que yo les voy a traer y bla, bla, bla. Va a decir sí, y pues ¿en dónde, no? Solamente, o sea, si no hay una disposición del clima laboral, pues es complicado, porque lo tendrían que hacer casi como sesiones sociales, ¿no? Fuera de su horario laboral, así de en lugar de vamos a la fiesta, pues vamos a sistematizar. Entonces no, y además otra cuestión muy interesante, que todo el material que se produce, pues es propiedad de quien nos contrata, ¿verdad? Pues ya sea la universidad, la institución, la organización. Entonces no podemos hacer uso de la información si no tenemos pues esta autorización, esta necesidad. Sí, eso es muy importante, ¿no? Si no hay una necesidad organizacional para conocer lo que estamos haciendo y capitalizar esa experiencia, pues aquí estamos careciendo de uno de los elementos muy importantes para la sistematización, que es el clima laboral adecuado. Y bueno, y la segunda reflexión, que es de un orden diferente, es la dimensión ética. Es decir, sistematizar no solo es un ejercicio de ciencia, sino también de ética, porque significa poder reconocer y mirar, hacer lectura de manera crítica de las cosas que hemos hecho en relación con los otros, es decir, con aquellos que son pues los usuarios, beneficiarios, como le llamemos en un escenario laboral. Implica eso, y eso no es sencillo, es decir, no es fácil. Ay, yo estoy haciendo scroll con eso, perdón. Entonces, esto es muy difícil, no es sencillo detener el camino y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo, compañeros? ¿Hacia dónde? ¿Qué cosa estamos haciendo? Y con crítica, con una mirada muy objetiva, bueno, no objetiva, sino una mirada crítica, leer eso que estamos haciendo. A ver, nosotros quisimos reducir los daños con las poblaciones callejeras que consumen alcohol y otras sustancias psicoactivas. Tenemos 3 años aplicando este proyecto o esta estrategia de reducción del daño. Ahora sí, tenemos estos resultados que a lo mejor nos han hecho sonreír así en cierre de año, ¿no? Pues sí, pero a ver, ahora vamos a sistematizarlos, es decir, vamos a hacer una revisión, una recuperación y una lectura crítica de eso para ver si efectivamente existió una reducción de daños en esos casos, o si solo fueron pues datos que nos hicieron sentir bien en un momento como profesionales, pero realmente la gente no redujo, o sea, no hubo un impacto, una verdadera reducción de daños, y eso no es sencillo. Miren, por ejemplo, yo les comento a mis alumnos de la práctica que cuando se elaboran los diarios de campo es muy importante poner también lo que uno dice o le responde a la gente, porque nosotros, pues a veces es
como que estamos acostumbrados a escribir solo lo que el otro nos dice, por un lado, pero por otro porque también muy en el fondo existe cierto temorcito de que después esos diarios los va a leer la maestra o quien sea. ¿Y qué tal si lo que yo dije no fue lo correcto? ¿O por qué esa persona me hizo este comentario? Y entonces se nota en los diarios de campo, por ejemplo, que de pronto los diarios solamente están editados de modo que parece que la persona está hablando con nadie. Y entonces hizo una serie de revelaciones que uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿por qué si estaban haciendo tal actividad, la persona te dijo que tiraban niñas en la barranca? O sea, ¿de dónde? No tiene relación. Ah, no, maestra, es que yo le pregunté, ¿no? Bueno, ¿y por qué no lo pusiste en el diario? Ah, pues porque yo pensé que estaba mal preguntarle, ¿no? Pero el dato es muy interesante, no lo puede negar, ¿verdad, maestra? Así como que... ¿Y por qué pasa esto? Pues porque es difícil hacer una reflexión ética de nuestro propio trabajo, porque tenemos temor de no hacer bien las cosas, porque no estamos trabajando con cualquier objeto, ni objeto de estudio, ¿no? Inmaterial o material, estamos trabajando con vidas, con historias y con personas que tienen nombre y apellido ante nosotros, y por eso es tan complicado decir, y la regué, es que de veras sí la regué. Pero pues eso es la segunda dimensión de la sistematización, que implica reconocer esto. Entonces por eso deben existir estas dos condiciones, el clima institucional, la necesidad institucional, sea la institución que sea, y pues también una disposición ética para leer con humildad este tipo de trabajo que estamos realizando. Entonces, bueno, ya que tenemos estas dos condiciones, si existen, pues adelante. Entonces tenemos el campo abierto para empezar a trabajar. La primera cosa que no debemos olvidar es que para poder sistematizar, se los había comentado, necesitamos tener nuestro marco teórico, conceptual o de referencia, ¿no? Esa es la primera cosa. Porque ¿cómo voy a hacer yo una lectura crítica? O sea, ¿a qué me refiero con crítica? Porque también eso es otro problema. Voy a hacer una lectura crítica de mi trabajo, pero ¿en función de qué? En función otra vez de mi propia percepción, pues nada más me voy a felicitar. Ay, no, sí estaba bien bonito el trabajo, ¿no? Eso es lo que termina pasando. O sea, necesito, hagan de cuenta, una lente así enorme para poder leer el trabajo que estoy haciendo, y que mi implicación, porque como humanos también, por supuesto que estamos implicados en lo que hacemos. O sea, dejamos con la gente parte también de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestras prácticas, etc. Y pues es muy complicado hacer un sesgo, hacer una decisión. Entonces para eso nos ayudan los marcos de referencia, los marcos teóricos. Les decía yo hace rato con la reducción del daño. Por ejemplo, si la reducción del daño dice que existe reducción del daño cuando una persona muestra tal característica, puede usted decir que efectivamente se logró reducir los daños por el consumo de alcohol, por ejemplo. Bueno, en función de eso yo voy a leer mis propios resultados. Y si mis resultados no tienen que ver con eso, tampoco necesariamente estoy mal. No necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente. A lo mejor estoy aplicando otro tipo de... Nosotras, miren, por ejemplo, para lo de Lady Meche, la reducción del daño normalmente tiene, o tradicionalmente tiene que ver con consumo de drogas, con infecciones de transmisión sexual y bueno, con algunas enfermedades crónicas. Pero nosotras, por ejemplo, así premeditadamente decidimos, o sea, detectamos una cosa en el diagnóstico, que fue cierta dificultad para el desarrollo de habilidades sociales básicas en materia, por ejemplo, de lo laboral. Era, no, es que yo aquí, en este lugar, yo ya no gano lo que antes, porque pues ya tengo más de 35 años y hay chavitas muy chavitas que se llevan a todos los clientes y a mí ya no me alcanza. Creo que ya necesito otro tipo de ingreso, ¿no? Y entonces de repente había quien les decía, bueno, ¿y por qué? O sea, de ahí mismo, ¿no? Pues ¿qué crees que están contratando de limpieza en tal lado y así? Y entonces había mucha dificultad para que estas mujeres de verdad pudieran llevar una solicitud de empleo. ¿Quién me va a recomendar? ¿Quién me puede dar una carta de recomendación? No tengo papeles de identidad, bueno, una serie de situaciones, ¿no?
Y en ese sentido, o simplemente no perdí mi celular y ni siquiera puedo ir a la torre latinoamericana a comprar un chip, otro chip, una reposición de chip, ¿no? Entonces, no, tú dile, ¿no? O sea, la ansiedad era tal que te aprietan las caras y te pellizcan, de que no, es que tú dile porque yo no puedo acercarme a la ventanilla a comprar un chip nuevo, ¿no? Entonces, nosotras decimos, bueno, es que estos daños que ha producido el comercio sexual durante, al que han estado inmersas desde la adolescencia, ha producido a lo mejor otro tipo de daños que no son tan visibles a simple vista, más allá del asunto sexual, más allá de todo eso, ha producido una serie de daños en materia de habilidades sociales. Y entonces ese concepto, por ejemplo, pues no existe en la literatura, o sea, daños en habilidades sociales. Y nosotras premeditadamente, en función de, pues, del diagnóstico, dijimos, vamos a ver, ¿no? Si efectivamente esto es posible, se puede hablar de eso. Y precisamente un ejercicio de sistematización nos ayuda a decir, bueno, a ver, la literatura especializada dice esto, la realidad está pasando de este modo, vamos a hacer una lectura crítica, o sea, crítica no es ni darle toda la razón a la literatura especializada, ni toda la razón a nuestro trabajo, sino justamente hacer un diálogo amoroso, como dice mi asesora de tesis de maestría. Tenemos que hacer un diálogo amoroso entre nosotras y los teóricos. Vamos a dialogar amorosamente, a ver, esto es lo que yo estoy encontrando en la realidad, esto es lo que tú disertaste, pues vamos a dialogar, ¿no? Por eso es muy interesante y así es como le ponemos carnita a la palabra. Haz una lectura crítica de tu trabajo y estamos, ay, ¿de dónde saca la crítica, no? Bueno, pues ese sería lo amoroso. El segundo elemento para la sistematización, pues bueno, es planear. Sí, definitivamente. Necesitamos planear la sistematización, o sea, no puede ser un ejercicio libre, abierto, así, ¿no? Entonces, necesitamos planear nuestras sesiones, primero que nada, cuál es el objetivo, porque también, por ejemplo, hay gente que ha escrito sobre la sistematización y dice, bueno, es que también depende a quién va dirigido el trabajo de sistematización, ¿no? No todo el producto de la sistematización es el mismo para todos. Por ejemplo, hay sistematización que deriva en las memorias, ¿no? La reconstrucción histórica de una organización, pero va dirigido a un público, ¿no? Especial, ¿no? O de esta institución queremos rescatar el modelo y pues someterlo como a escrutinio de alguna universidad, pues para que tenga otro tipo de validez. Bueno, ese es otro tipo de producto, pero en ambas hay que planear cuál es el objetivo, qué esperamos obtener de este trabajo, ¿no? Pues el tercer momento, que es muy importante, es, ya que tenemos planeadas nuestras sesiones, esto es como, pues el contexto, ¿no? O sea, nosotros, hay muchos modelos de sistematización, pero hay muchas coincidencias, ¿no? El contexto es un elemento que, si ustedes revisan varios modelos de sistematización, o sea, todos coinciden en que es muy importante que el describir, que el lector o que el receptor del trabajo de sistematización entienda en dónde trabajamos, que entienda la imbricación de los sistemas en los que intervenimos, ¿no? Y entonces en ese sentido vale la pena describirlo también, pues críticamente, o sea, no es necesario que pongamos toda la así de, no, la topografía de la Merced y, ¿no? El relieve del subsuelo de la Merced, o sea, ese tipo de cosas no necesariamente, miren, es decir, si voy a describir el contexto, tengo que pensar cuál es el objetivo de dicha descripción. No vale la pena, o por ejemplo, si fuera el de Lady Meche y yo quiero hablar sobre en general el comercio sexual, pues no voy a decir, a lo mejor no vale la pena que diga, no, en la época de los griegos, la prostitución inicia, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? O sea, no vale la pena, pues. Y entonces entrego ahí un machote de 2000 páginas. Ajá, y además una historia tal vez mal hecha, pegoteada, que nadie va a leer, ni mis propios jefes, ¿no? Bueno, ni yo voy a volver a leer si tiene faltas de ortografía, solo de verla. Entonces el contexto ustedes tienen que pensar qué de la descripción está relacionado al objetivo de ese ejercicio de sistematización y describir en función de eso, ¿no? Entonces,
igual, no tampoco no gastar energía intelectual en describir aquello que después no va a tener relación con el análisis. Todo lo que yo describa tiene que ser sometido a análisis, y es como yo les digo a mis alumnos: si no está escrito en el diario de campo y se quedó en su memoria, es un dato inválido desde el método cualitativo. No cuenta. No, maestra, pero es que en ese párrafo yo quise decir, bueno, pues sí, o sea, sí era una buena anécdota, pero, o sí era un buen dato, o era una buena frase estereotipada, pero no la dice. Entonces, no por ser cualitativo, o sea, cualitativo no significa que seamos así la bandota, ¿no? Ay, no, cuates, ¿no? No, o sea, cualitativo es un método, y en ese sentido, todo el contexto tiene que quedar bien descrito, si no después no se puede usar. Híjole, es que me faltó describirte que tal y tal y tal y tal, pero lo voy a poner en el análisis porque pues es muy importante. No. Tiene que haber una relación. Entonces, ya que describí el contexto, voy a describir la estrategia general. Les digo que yo aquí estoy como compartiendo algunos elementos que normalmente pues son como recurrentes en los modelos, ¿no? Todos comparten el que es necesario que se describa la estrategia general. Aquí es muy importante que no copiemos y peguemos el proyecto que le entregué a una financiadora tal, ¿no? Así como que, bueno, la descripción del proyecto, esto ya lo tenemos escrito, sácalo del proyecto que le entregamos a quién sabe quién, copio y pego y ya. Pues la idea es que sea también una descripción más reflexiva, más pensada, que también tenga relación con eso. A ver, si yo arriba estoy diciendo que la Merced tiene, en materia, por ejemplo, de comercio sexual, tiene tales características, bueno, pues la estrategia, o sea, que el lector debe decir, ante este escenario, los compañeros diseñaron tal y tal y tal y tal y tal. O sea, ese es el efecto que tenemos que producir en el lector o en el receptor de la sistematización. O en mis mismos compañeros de equipo. Ya veo, ante tal, se nos ocurrió tal, o decidimos, ¿no? Sustentado en esto. Entonces, esa es la intención de la estrategia. Otro elemento muy importante a considerar, pues bueno, son los resultados. Igualmente aquí tampoco, los resultados también tienen que ir descritos igual, en función de la estrategia. Todo aquel resultado que salió pareciera ser extra de la nada, o sea, como que de quién sabe de dónde salió, hay que acomodarlo en otro apartado. O sea, tenemos que tener esta habilidad y esta capacidad de decir, bueno, es que esta situación que se produjo, pues no necesariamente pues es un resultado de nuestro trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor también fue un conjunto de circunstancias que fue favoreciendo que estas mujeres tal, o que pasara esto. Pero a ver, de la estrategia que yo apliqué verdaderamente, ¿qué pasó? ¿No? Les decía yo, en la reducción del daño con la gente que consume alcohol y otras drogas, a ver realmente qué pasó. O sea, a lo mejor en los resultados yo puedo poner, no, pues nos tienen mucha confianza, se construyó un vínculo súper sólido, participan en el dispositivo todo el tiempo, ok, pero aquí el punto es, ¿existió reducción de daños o no? Por muy lindos que sean ahora y vayan todo el tiempo y me digan, Elenita, ¿cómo estás? Pues sí, pero eso no es un resultado. O sea, eso es otra circunstancia adicional a la relación, más no hubo una reducción de daño, por ejemplo, eso no entra ahí, ¿no? Aunque sea muy interesante y muy bonito, pues a lo mejor tendremos que abrir otro acápite en el que podamos hacer como estas cuestiones extras que nosotros creemos relevante decir y que también es importante justificar, ¿no? O sea, no porque nosotros digamos, es que esto estuvo bien padre, ¿cómo no lo vamos a poner? Bueno, se vale poner sí, solo sí, abona a la construcción de un nuevo conocimiento, pero si es como placer de equipo o un orgullo de equipo, pues a lo mejor habrá que abrirle otro espacio para poderlo celebrar, ¿no? Pero la sistematización no necesariamente es eso. O sea, la sistematización tiene que ir siempre orientada a la construcción
de algo nuevo, de un conocimiento nuevo, no un libro, no necesariamente, no un concepto, no, puede ser algo muy pequeño, una pequeña lección aprendida, una pequeña práctica, algo muy chiquito, pero es nuevo, tiene que ir a, o incluso una crítica. ¿Saben qué? Que nosotros aplicamos este concepto y si bien no estamos proponiendo uno nuevo ni abonando nada al concepto, nos encontramos con estas dificultades en la realidad. Los datos empíricos dicen esto y esto y esto y el concepto dice esto. O sea, es una crítica amorosa al propio concepto y eso también es abonar. De otro modo, a lo mejor no estoy inventando nada, pero estoy diciendo, me estoy enfrentando a esta situación. También eso es sistematizar. No necesariamente inventar un concepto, un modelo, o sea, no necesariamente es eso, no hay por qué, crear nuestro propio modelo, crear nuestra propia, no, teoría. Exacto, nuestra propia teoría, nuestros propios conceptos. A lo mejor podemos decir, miren, según la teoría fulana de tal, dice estos postulados, nosotros intentamos aplicar este método y llegar a estas cosas, la realidad nos dice esto. Tal vez no se cumplió el postulado en principio. ¿Por qué no se cumplió el postulado? Pues a lo mejor porque la estrategia tuvo tales características que nunca se contemplaron por acá en el modelo, por ejemplo. Eso es sistematizar también y obtener una nueva práctica. Y pues bueno, finalmente algo que también es muy importante en este ejercicio, pues es que el producto que se realice de la sistematización tenga un fin. Es decir, no vale la pena que hagamos un engarbolado de 500 cuartillas que se quede en el archivo o en el librero de nuestra IAP, de nuestra sede, de nuestra institución, de nuestra universidad. Pues ¿por qué no vale la pena? Porque la intención es que todo ese trabajo que ya implicó ético, mental, académico, de grupo, etcétera, que ya implicó un esfuerzo, pues salga a la difusión y contribuya a otros. También nuestra contribución no necesariamente es que otra organización diga, ya viste lo que publicaron los compañeros de tal organización, está bien padre, ¿por qué no lo aplicamos? Si eso pasa, qué bien, pero si no, también podemos contribuir desde la crítica, que alguien diga, oye, fíjate qué raro, porque yo trabajo con un grupo con características parecidas y mira, la práctica a mí no me funciona, o sea, traté de aplicar mi técnica y a mí no me funcionó. Bueno, pues eso también es aportar, o sea, no necesariamente los aportes tienen que ser un premio Nobel, ¿no? O sea, es con que abone a la reflexión, sobre todo en lo social, que es tan cambiante las realidades, creo que por eso es muy valioso que el conocimiento no permanezca ahí durante décadas, que se quede en un engarbolado triste. Y pues bueno, por mi parte son como los elementos generales, algunas recomendaciones prácticas que les compartí, y no sé si ustedes tienen algún comentario, algo que quieran que pueda yo profundizar. Tenemos un momento para unos minutitos para comentarios, preguntas de este tema que sí, pues es fundamental también, ¿no? En el marco. Hemos venido insistiendo mucho en este ciclo estratégico, teórico y metodológico de investigación, de planeación, de gestión, de intervención, de evaluación, sistematización, ¿no? Que es estratégico, es complejo, que no es una receta de cocina, lo hemos venido diciendo, pero sí, no. La sistematización como un proceso, ¿no? Que, como decía Elena, va a ser un proceso de construcción de conocimientos y de saberes que sirven efectivamente en un primer momento para el proceso en el que estamos nosotros interviniendo, pero también sirve lógicamente para la disciplina del trabajo social, para el aporte a otras disciplinas, para el aporte institucional, para el aporte a los programas, incluso para el aporte a la política pública, ¿no? Entonces la sistematización, nosotros decíamos cuando veíamos investigación en trabajo social, ¿no? Decíamos, ¿cómo el trabajo social es una disciplina tan compleja y tan plural que puede tener diferentes tipos de investigación? Entonces decíamos cómo la investigación pues tradicional, pura o aplicada, la investigación que tiene que ver con la evaluación y la investigación que tiene que ver con la sistematización. Y que ahora poco a poco, no solamente desde el trabajo social, ¿no? Yo cuando lo digo de una manera así como bien simbólica,
pero cómo la sistematización, que ha sido, ¿no?, un eje teórico-metodológico que se ha desarrollado desde el trabajo social prioritariamente, no únicamente, pero ustedes pueden ver los libros básicos, clásicos de sistematización, ¿no?, pues son elaboraciones que se han hecho desde el trabajo social. Pero esta parte de ver a la sistematización como un tipo de investigación que privilegia la reflexión de la práctica va a ser muy importante, porque ha rebasado incluso, vuelvo a repetir, el campo del trabajo social. Por ejemplo, ahora en la universidad hay 12 formas de titulación, no necesariamente en trabajo social, sino en general, en otras disciplinas. Por ejemplo, yo tengo estudiantes de sociología que su tesis ha sido la sistematización de su experiencia en servicio social. Estudiantes de antropología que ahora también hacen la sistematización de su práctica, de ciencias políticas, de otros ámbitos, que retoman a la sistematización como un tipo de investigación estratégica y fundamental, ¿no? Ya vimos con norma evaluación, vimos que la evaluación es un tipo de investigación. Lo que nos decía Elena, es un tipo de investigación que lógicamente tiene una característica fundamental, que es la reflexión sobre la práctica desarrollada o el desarrollo, ¿no?, que va a ser muy importante esta parte, y que también platicábamos un poco con Norma hace ratito, como también una de las tradiciones fundamentalmente formativas, pero también institucionales, que se asemeja mucho con el tema de la evaluación, es ver a la sistematización como hacer informes, con una, yo le llamo una dimensión de información. Entonces, entre más, como tú decías, entre más tomos de ver, es una mejor. No necesariamente, la sistematización es un ejercicio de extraer lo esencial de un proceso, que nos permite a nosotros, como decía, delimitar, entender nuestros objetivos, metas de un proyecto y ver los impactos, pero también ver esta parte que puede ser aporte para el propio proceso, para otras disciplinas, para la institución, para el programa y para la política pública. Entonces creo que este tema es muy importante. Creo que además toda la experiencia que tiene Elena, les digo, es una gente bien joven y con una experiencia muy importante en esos temas, pues te permiten también ver que la sistematización es un momento teórico-metodológico del proceso amplio del trabajo social muy complejo. No porque todos piensan, incluso en la propia maestría en trabajo social, todavía en el plan anterior, no se podía uno titular con un proceso de sistematización. Era hacer la evaluación, la investigación tradicional. Ahora, por ejemplo, se puede retomar los procesos de sistematización para hacer tu tesis de posgrado. Entonces, es muy importante. No sé si tengamos a distancia o ustedes, chicas, que yo quería hacer como el chico. Yo conozco tu proyecto desde hace un año, me parece muy interesante. Yo creo que hubo un cambio ahí porque el paradigma en cuestión de entrar con ese tipo de, con ese grupo vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, me queda como un poquito de duda hacia qué te encaminaste, porque fue difícil entrar, ¿no? Y también por todo lo que se maneja de celote y todo eso, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué objetivo tienes con este grupo? Y bueno, en cuestión de si sistematizaste también tu mismo trabajo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no sé si... bueno, pues mira, con la experiencia de Lady Meche, lo que sucedió fue que para poder entrar al campo, es lo que entendí, ¿no? Como entramos al campo, bueno, tuvo que ver con que yo estoy en la Merced desde, pues ya hace, no sé, bueno, desde el 2003 que egresé de la carrera. Estoy ahí desde esa fecha hasta ayer. Entonces llevo ahí ya pues no sé cuántos años, más de casi 15 años en la Merced trabajando, y eso me ha permitido pues acercarme a esta población ya sin ningún problema, porque yo empecé la verdad es que sí comencé trabajando con, obviamente no sola, sino en el marco de una organización de la sociedad civil, trabajando con poblaciones callejeras.
Y mucho tiempo después empecé a acercarme a las mujeres inmersas en el comercio sexual. O sea, ya las habíamos visto de tiempo, pero no a intervenir. Y pues sí, la forma aquí sí fue muy interesante porque cuando recibimos al grupo de prácticas, a mi grupo de prácticas, nosotros ya teníamos un pequeño caminito, unos pasitos recorridos previos que nos permitieron darles algunas recomendaciones para la elaboración de la estrategia para acercársenos a las mujeres. Lo que decíamos, y sí derivó, pues más que, en este caso no fue tanto de una estigmatización, sino de un diagnóstico, en donde nosotros pensamos que la forma de acercarse era a través de pues nosotros lo llamamos dispositivo, ¿no? Un dispositivo que se ubicara directo in situ, en los lugares donde hay más puntos de contacto para el comercio sexual, y que no entrara en controversia o en problemas, pues sí, precisamente con lo que ellas les llaman los padrones, ¿no? Y pues la forma fue a través de una actividad cosmética, que a eso sí se les ocurrió, de hecho, pues ni siquiera a mis compañeras de Lady Meche, sino al novio de una de ellas, que fue el que dijo, ¿y por qué no les decoran las uñas, no? Pues ellas ni ellas ni yo sabíamos decorar uñas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues aprender ahí en YouTube a hacer figuritas en las uñas y así. Y pues esa fue la forma de acercarse, incluso, pues fue raro porque jugamos con esta metáfora del arreglo, no fue metáfora, ¿no? Con esta herramienta que es el cuerpo, ¿no? Para el comercio sexual. Y pues incluso de los mismos hombres estos decían, ya llegaron las estilistas, ¿no? Ya las estilistas, vayan con ellas porque o las llevaban ellos mismos, ¿no? Oye, dale una manita de gato porque está chancluda, o sea, muy despectivos y así, pero lo que nos permitió fue poder hablar con ellas a solas, o sea, porque ellos ya se decían, ya están hablando así decían, ya van a hablar de viejas, ¿no? Temas de viejas. Se iban y nos dejaban solas un ratito y eso era muy positivo, porque podíamos hablar en su presencia de ellos, de temas así ya poco a poco más serios cada vez y pues irlas jalando a otros lados. Sí, estando pintando igual y ya la plática, ¿no? Se prestó, o sea, la verdad se prestó. No, pues es que fíjate que me está pasando eso, es que mis hijos, es que esto, y así. Y pues de esta reducción del daño, con algunas, no todas, o sea, empezamos atendiendo muchas, el grupo fue más reducido, el más estable, y con las que después saltamos a la idea de conformar la empresa social, son muchas menos. Lo que se nos ocurrió fue fabricar un cosmético, producir un lápiz labial artesanal con materiales que no sean de origen animal, no orgánicos, sino que no sean de origen animal. Okay. Exactamente, un brillito así en una latita, un brillito labial, y haciéndole homenaje a los mercados, ¿no? Vamos a sacar 3 colecciones de labiales, el mercado de los dulces, de las frutas y de las flores por los mercados. Esto es la colección de flores, la colección de dulces por el mercado Ampudia y la colección de frutas por la nave mayor de la Merced. Y pues el empaque queremos que tenga como todas estas frases o pedacitos de historias de ellas, ¿no? Y pues hecho por ellas. Y pues aquí también la diferencia es que nosotras sí queremos ser una empresa, o sea, no una CNI, o sea, sino una sociedad civil de capital variable, sí, para poder pues producir y entrar al mercado desde otro tipo de competitividad. Entonces pues esa es la que... Y pues sí, hasta ahorita no hemos llegado todavía al punto de sentarnos a sistematizar, más bien la idea surgió del diagnóstico. Pero como tal igual y no sacar las dedos porque, o sea, uno no puedes, ¿no? Porque de antemano, desde un principio ellos tienden, o sea, a estar a la defensiva, hasta sí, para hablarte, ¿no? Sí. O sea, se insertaron bien con eso de maquillaje y sí, todo, pero, o sea, ya les das también más capital, ¿no? De sus propios recursos y de su propio mano de trabajo, ¿no? Por eso nuestra línea de trabajo no es reinserción ni nada, eso es solo reducción del daño. Es decir, no aspiramos a que dejen el comercio sexual, sino que tengan este trabajo adicional. Y sobre todo porque son mujeres que aunque tienen menos de 40 son como de 30 a 45, pues tienen más de 20 años en el comercio, o sea, empezaron antes de los 15, inducidas por la familia y así, como que vienen de historia ya, de familia, de comercio sexual, entonces es muy complicado, pero pues la aspiración es a reducir los daños que esto ha generado, daños sociales, habilidades sociales,
Por eso queremos que esto sea una empresa formal, porque queremos que sea una plataforma de ensayo y error. O sea, es práctica, o sea, estás trabajando, eso es una empresa. O sea, aunque seamos nosotras, o sea, somos una empresa. Que ellas puedan ir practicando estas habilidades laborales y el destino que ellas decidan tomar ya será otra historia, pero por lo menos ya vivieron ese ensayo de un mercado formal. Sí, reducción de daño, ¿a qué te refieres bien con eso? O sea, por ejemplo, ellas, no sé, les abres también el panorama, bueno, y aparte a su desarrollo y crecimiento personal, sí, haciendo su mano de trabajo, sí. Pero en reducción del daño social es de que... No, sí, es que mira, en resumen, la reducción del daño es una postura, pues, de intervención, es un método de intervención que existe en varios países y desde varios modelos, pero nosotras retomamos una postura que es desde un modelo que se llama ECO2, que se llama Epistemología de la Complejidad Ética y Comunitaria. Que ya tomamos con Manuel Velasco. Exacto, que profesores de la ENS fueron fundadores, como Manuel Velasco. Entonces yo pues entré a trabajar con ellos, salí en mi práctica de novenos, por eso llegué a la Merced, y esa fue como la forma en la que me formé en el modelo. Y la reducción del daño implica una serie de estrategias a través de trabajo grupal e individual para, pues, lo que es reducir el impacto dañino que en el caso del consumo de drogas y de alcohol ha tenido en las poblaciones callejeras, por ejemplo. Pero no es exclusivo, es decir, por ejemplo, hay reducción de daños en España y en otros países, por ejemplo, empezó con una cuestión de infecciones de transmisión sexual, porque compartían jeringas, ¿no?, para las drogas inyectables, y una estrategia de reducción de daños era repartir jeringas nuevas. Otras estrategias en otros países han sido repartir pipas de vidrio para que fumen la piedra, el desdoblado de la cocaína, y no lo fumen en estos de Yakult o de latas de Coca-Cola, que te matan muchísimo más rápido que las pipas de vidrio. O sea, sí implica una postura ética en donde no es que estés de acuerdo con el fenómeno, o sea, no es que estés a favor del fenómeno, pero estás reconociendo los daños y estás tomando solo ciertas medidas para reducir el impacto. No se queda ahí. La aspiración es que una vez que se redujo el daño, la gente pueda tomar otras decisiones. Esa es la idea. Pero también si no la toma, sí, y pues implica una reflexión ética bien fuerte. Ética porque, por ejemplo, pues, imagínate alguien de fuera, pues ¿cómo que le repartes pipas para que sigan con su consumo, no? Sí. De hecho, también a nosotros en el comercio sexual es lo que sí nos han cuestionado. ¿Cómo les da o sea, que sigan explotadas sexualmente. Bueno, sí. Es una posición, sí. Yo me tocó trabajar cuando estuve en el INJUVE sobre campañas de prevención con esta visión, sobre todo en los raves, por ejemplo. Sí. Pues, a ver, informe, o sea, si tú te metes una tacha y te metes alcohol, oye, tú, información para que tú no decirles de entrada no, sino a ver, una cierta información. Hicimos un manual con Alfredo Nacera, que después, imagínense la visión de la misma gente del gobierno, que decía, no, pues es que esto es promover más cerca de 500,000 de publicaciones que teníamos, solo se pudieron repartir como 200,000, porque hubo una gran presión, bueno, lógicamente, de organizaciones muy conservadoras, sí, claro, ¿no? Porque ahí no era el tema, no te metas droga, simplemente toma en cuenta esta información, que bueno, si tú te metes un cóctel de patacha con esto, te vas a quedar en el viaje, ¿verdad? Y tú decides, pero con lo que tú decías fue dentro del mismo gobierno. Sí. Es que de hecho apenas la reducción del daño no tiene tanto, tiene menos de 10 años, que es una práctica legal en México, sobre todo en materia de drogas. O sea, anteriormente hacer cualquier tipo de cosa sí era promover el consumo. De hecho a nosotros sí nos advirtieron, es que, o sea, los que ustedes están haciendo es como promoción de narcomenudeo, incluso así con cuidado. Ajá. Pero no, ya es perfectamente legal, aunque no legitimada por todo. Claro. Sí, porque también, o sea, tú te amparas de que pues,
pues tú no tienes ninguna ganancia, o sea, si que tú sales y las tormentas, o bueno, las arreglaras y que tú te llevaras una parte de... Sí. No, o sea, de antemano, pues no. Sí, no, pues ya no se estás promoviendo, o sea, No, tú les no, estás no. regalando para que ellos compren casi. Pues no. Pero bueno, son posturas. Bueno, a distancia nada más nos pusieron, presentación, gracias, muy interesantes las aportaciones que nos compartió. Y pues antes pues estaban las observaciones, ¿no? De cuáles eran las ideas para sistematizar, ¿no? Que decía Marta Cobian que se sistematiza para categorizar la información, ya dijimos que además de eso es para generar aportes. También dice Soco Barrios en ese momento que la sistematización podía servir para dar y darnos una idea de avances en los procesos. Sí. Y pues demás felicitaciones, felicitaciones a la maestra y pues ya. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a entregarle a Elena su constancia y te comentamos que ya hicimos una nueva reimpresión del libro. Ay, buenísimo. Y te vamos a dar ahorita los ejemplares. Aquí está. Muy bien, pues vamos entonces a entregarle la constancia de participación a María Elena García Mendoza por su participación como conferencista magistral con el tema Sistematización en Trabajo Social en este cuarto Diplomado Iberoamericano de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Miradas desde el Trabajo Social, Ciudad de México, a 10 de junio del 2017. Muchas gracias. Gracias a vos. La cuarta foto. Y les vamos a regalar una playerita de la red, ¿no? Vamos a, como te decía que hicimos ya en la nueva edición del libro, te vamos a dar tus 3 ejemplares. Muchas gracias. El ejemplar del tomo 2 y un librito ahí que te vamos a regalar. Gracias. ¿No? Muchas gracias. No, muchas gracias, Elena. Siempre es un gustazo estar por acá. Y muchas felicitaciones también por estos logros.